cultura. Vívela. Visita Perú. Es emocionante hacer una nueva aventura recorriendo el mundo. Soy Clay Alcor y obviamente hoy he venido con los docentes, los que hacen el trabajo de la cultura, los docentes del colegio más emblemático, Bracamoros, de Jaén. Y con ellos las autoridades también de este pueblo, la gente, los niños que son el futuro de este pueblo de Condorhuasi. Y que más haciendo cultura para mostrarles el sitio turístico de este lugar, es el Cerro El Cóndor, pero mayormente le vamos a decir el Condorhuasi. Así que viajero, de este lugar que produce caña, café, ganado, que produce aguardiente y sobre todo la amistad de su gente. ¿Cómo haces para llegar a este lugar de Condorhuasi? Solamente está a 2 horas y media de Jaén, pista hasta Pimpincos y la otra carretera también que vienes desde Cutervo por los distritos de Socoto a San Andrés, vienes a otro distrito que está cerca también y al último Pimpincos. Así que viajeros, con esta gente tan bonita, tan carismática, frente a su iglesia histórica, bienvenido a conocer Condorhuasi. Condorhuasi, 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 Condorhuasi. Bienvenido al Centro Poblado Condorhuasi con su centro turístico El Cóndor. La señorita Giseli, gracias a ellos están ustedes acá y siéntanse cómodos en nuestra comunidad y en nuestro centro poblado Condorhuasi. Y así de esta manera doy pase al teniente gobernador para el brindis correspondiente. Fuertes aplausos para nuestro señor alcalde, que el día de hoy ha dado su palabra de bienvenida. A continuación, estamos haciendo un ligero programa para hacer su recibimiento. Vamos a dar pase entonces a nuestro teniente gobernador de acá de nuestro centro poblado, quien dará sus palabras de bienvenida. Fuertes aplausos para nuestro teniente gobernador. Bienvenida a esta comisión que viene de Jaén y Cajamarca. Es algo muy relevante para nuestra comunidad, que primera vez se está haciendo esto. Muchos no creíamos que iban a llegar y por eso es que a veces la ausencia del público. Pero agradecerles infinitamente por tomar en cuenta a nuestro pueblo que muchas veces está olvidado. Y espero que esto sirva para que Condorhuasi sea conocido a nivel de todo el Perú. Creo que esa es la meta. Nuestro centro poblado de Condorhuasi y pobladores en general. Agradecerles por la acogida que estamos teniendo acá en esta localidad. Y la finalidad de esta visita es pues hacer un tour a nuestro cerro condorhuasino y pues mostrar nuestro patrimonio cultural de nuestra localidad, nuestra fortaleza que tenemos como localidad, ¿no? Y de esa manera ser conocidos a nivel nacional. Contamos con la presencia de la directora. A todos ustedes de este lugar hermoso. Y aquí asimismo agradecer a toda la comitiva de la Institución Educativa Jaén de Bracamoros, que siempre nos viene acompañando a toda esa exploración y a conocer todo el patrimonio de todo nuestro Cajamarca. Agradecerle también a Clay Alcor, que desde el año pasado hemos venido trabajando en todo este trabajo. Gracias, Clay, por tu espíritu colaborador con todos los pueblos, que andas de pueblo en pueblo rescatando toda la cultura, el patrimonio de lo que tiene, no solamente Cajamarca, sino también a nivel nacional e internacional. Agradecimiento especial a cada uno de ustedes por esta
acogida que nos están dando y nos están brindando en cada momento. Nos sentimos bastante contentos, halagados por su afecto que nos están brindando en este momento. Esperemos que en estas horas lo pasemos de maravilla y que ustedes nos transmitan también su cultura, porque en nuestra institución Jaén de Bracamoros, una institución emblemática, estamos emprendiendo un proyecto de interculturalidad y este año hemos seleccionado justamente este tema porque estamos preparándonos para cumplir 200 años de independencia nacional, como también de independencia de nuestra provincia de Jaén. En ese marco estamos nosotros haciendo todo tipo de investigación, todo tipo de rescate de esa cultura para ayudar a sensibilizar a toda la población, iniciando por nuestra comunidad de Jaén de Bracamoros y luego a toda la población general para conocer y valorar nuestras riquezas que tenemos y empezar a querer a nuestro Perú, empezar a querernos, amarnos como personas para poder transmitir lo que tenemos. Por ahí va todo este trabajo de preparación que estamos haciendo con toda la población, partiendo desde nuestra institución y en toda la provincia, a nivel regional, nacional. Porque cuando se sube un video, todos podemos ser partícipes de conocer todo lo existente en nuestro Perú. Muchas gracias a todos. Jaén, nos estamos dando con su presencia acá en esta plaza de nuestro querido Centro Poblado de Condorhuazi. Señores autoridades, señores ciudadanos, ciudadanas, niños que están presenciando este acto de bienvenida a esta simpática delegación en representación de esta comunidad de Condorhuazi, especialmente Comisión de Ciudadano. Yo le doy la bienvenida a esta tierra del Cóndor. Todos los que estamos acá en esta plaza, creo que estamos imbuidos de esa felicidad de tenerlos a ustedes presentes, y creo que el objetivo por el cual, especialmente la parte ecológica, que hay mucho que ofrecer acá, pero al mismo tiempo también en la parte ecológica es las tradiciones, las expresiones culturales que existen en cada pueblo. Y creo, sin temor a equivocarme, que el objetivo que ustedes han venido acá es por eso, por rescatar tanto o exhibir la parte ecológica, así como también la parte cultural, conocer a esta gente, conocer esta realidad socioeconómica de esta población, y eso nos llena de orgullo a todos nosotros tenerles presentes. Y bueno, desearles una feliz estadía acá por el tiempo que se encuentren, disfruten de esta comunidad. Lo que les ofrece es un ambiente de paz, de tranquilidad. Bienvenido a conocer al Centro Poblado de Condorhuazi.
Buen torito. Se está haciendo creedor. Vamos con otro torito ahí. Vamos los toritos. Vamos, Raca. No, te dice que vamos por acá. Vamos por acá. Choca. Mira, cuidado. Hay choca. Dale, Barroso, dale. Barroso pintado. Hay choca. Hay plátano arriba. Dale, papá, dile. Levanta para el video. Acá para que no baje, Pedrino. Hoy toda la población, después de haber conocido ya la plaza central, su iglesia histórica de Condorhuasi, la aventura la está haciendo la gente, toda la comunidad está yendo a conocer la historia mítica del famoso cerro Ayave, que se llama el cerro de Condorhuasi. Ese cerro de Condorhuasi le dicen así porque es la casa del cóndor. Y obviamente tiene sus inmensas leyendas. Yo te voy a ir contando las leyendas de ese cerro. De verdad te voy a ir contando, porque de verdad es impresionante. Y tiene algunas que te voy a ir contando a medida que vamos a ir a la cima de ese cerro tan espectacular, turístico, del mismo lugar que se llama Condorhuasi. Y su fiesta patronal es en mayo, el 26 de mayo es su fiesta patronal de este pueblo. Así que vamos conociendo. Nos vamos yendo para allá, a ver. Continuamos, mira la gente allá, ve. Sigue, ve. Todo el pueblo se ha dado cita a grabar y a difundir este video de Condorhuasi, que pertenece al distrito de Pimpincos, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca. Nos vamos para allá y seguimos con la historia.
A medida que vamos a ir avanzando, mira, ya estamos cerca al cerro, la Casa del Cóndor, Cóndor Huasi, Cerro del Cóndor. Mira arriba, ve, impresionante. ¿Ah? Cuenta que en tiempos inmemoriales la leyenda dice que unos pobladores vinieron acá a querer hacer una casa religiosa, obviamente, católica, en la punta del cerro, y se encontraron ahí que, cuando en las excavaciones se encontraron que había una yunta de bueyes de oro. Había terminado todo el día la faena ya, y cuando iban a regresar en la tarde y para llevar también los toros de oro para acá al centro poblado, y resulta que los toros se desaparecieron. Y entonces la gente que estaba trabajando ese día se asustó tanto que salieron despavoridos y no sabieron nunca más de ese hallazgo. Y por eso que le tienen mucho, pero mucho misticismo. Seguimos al pie de ese cerro. Ya seguimos, ya para seguir contándote más historias. Y seguimos para allá. Aquí estamos sentaditos. ¡Bravo! Seguimos yendo al cerro El Cóndor, Cóndor Huasi, pero te vamos a seguir contando la leyenda. Mira la gente, con leyenda y con todo. Dice que en Semana Santa los pobladores vienen a este cerro místico, con leyendas ya, y que escuchan acá el misticismo de los duendes, las cudas. Hace que los brujos en Semana Santa o en luna llena vengan a este cerro. Mira que está acá, ve, ahí ve, y que lo utilicen para hacer sus amarres y todo, porque de verdad que una leyenda también dice, o casi verdad, que hace tiempos inmemorables una inmensa piedra bajó del cerro, y al pie había una casa con señores y todo ahí, con una yunta de toros, y lo aplastó todo. Y esas almas dicen ser poseídas ya por ese cerro, y que me rodean todas las salidas de luna. Así que andan por ahí andan. Seguimos comentando esta historia.
Ya hemos recorrido más o menos 40 minutos, ya 50 pongámosles. Y ya estoy acá en la cima de este cerro y me pareció fantástico, maravilloso. Con toda la gente que está acá, mira, del pueblo también caminó lo mismo. Y yo te invito a hacer lo mismo, este cerro, el cóndor así, fantástico, misterioso, místico, importante. Yo te invito, hermano, para que vengas acá, la pases espectacular. Un día de semana, de lunes a domingo, vente con la mancha, con la gente de cualquier parte del Perú, del Cerro del Cóndor, con la gente, con el alcalde, profesores, autoridades. Desde Cerro El Cóndor, Centro Poblado Condorhuasi. Distrito de Pimpincos, provincia de Cutervo, región Cajamarca. Los invitamos a visitar en Condorhuasi la joya turística región Cajamarca. ¡Bienvenidos!